CG Media. Les damos la más cordial bienvenida a Generaciones en Contraste, un programa en el que tenemos una conversación, padre e hijo, con mi hijo José Andrés, sobre todos aquellos temas que han afectado a nuestras generaciones, pero por sobre todo poniendo hincapié en la brecha generacional, es decir, qué cosas hacíamos y decíamos en una generación que probablemente es muy diferente en la otra. José Andrés, bienvenido a este nuevo programa de Generaciones en Contraste. No, qué alegre estar aquí una vez más, papá, hablando de un tema muy controversial, creo yo, ¿no? Con muchísima tela que cortar, pero justamente la idea aquí de Generaciones en Contraste es entendernos, descifrarnos, comprendernos por qué somos distintos o similares o cómo han cambiado o no han cambiado las cosas de tu generación a mi generación. De acuerdo. Hoy vamos a hablar de un tema, como bien explicaba José Andrés, es muy interesante, muy sensible. El programa no es con nuestras parejas porque saldríamos con rasguños, pero vamos a hablar de relaciones afectivas. Y yo quisiera traer a la discusión, al centro de la conversación, José Andrés, un tema que siempre le he reprochado un poco a tu generación, vamos a decirlo así. No es el único. Por algo hicimos el programa. Seguro. Pero vamos a ver. En mi tiempo, como dicen los muchachos, las relaciones afectivas hombre y mujer pasaban por una serie de fases. Unas fases que ahora creo que ya no existen más o se llaman de una manera diferente. Y era, pues obviamente conocías a una chica o una amiga. Te voy a parar ahí. ¿Cómo conocías a alguien? Bueno, en las fiestas. Sí. Por lo menos en mi caso así era porque obviamente yo no estudié en un colegio mixto, entonces no tenía, digamos, la referencia de las mujeres. No, o sea, pudiste haber... Igual se conocen en colegios que no son mixtos, ¿sabes? Claro, pero entonces se hacía o en las fiestas o se hacía, digamos, como en mi caso, en la universidad, ¿verdad? Cuando ya por primera vez pues, llegó la oportunidad de interactuar con mujeres, digamos, en el mismo espacio. Pero esa fase de conocimiento daba luego, pues obviamente, espacio a una interacción mucho más cercana, empezabas a descubrir las afinidades, digamos, con una persona y entonces entrabas, voy a utilizar una expresión muy de mi tiempo, yo no sé si ya se usa o no, el cantineo. Entonces uno empezaba a cantinear. ¿De dónde viene la expresión? No me lo preguntes. Yo creo que se sobreentiende, ¿no? Sí, pero la cantina. Era raro que uno estuviera cantineando en una cantina, pero ya el cantineo era de una manera una expresión de interés de un hombre a una mujer. Y digo en esa dirección porque no se solía hacer al revés en mi tiempo. Es decir, no había aquello de que una mujer estuviera activamente buscando o cantineando a un hombre. Ya vamos a discutir un poco qué sucede en tu generación. Pero lo cierto es que ya ese cantineo, ya la gente lo notaba y la gente ya sabía que estabas, digamos, con un interés particular con una persona a la que estabas invitándola al cine o a bailar. Había un sobreentendido, te diría yo, en los círculos sociales y de los amigos de que si ya estabas cantineando a alguien, pues los demás amigos se retiraban de la cercanía en esa relación. Y finalmente venía el momento culmen del inicio de la relación afectiva, que era, voy a usar una segunda expresión muy de mi generación, caerle. Caerle significaba hacer la pregunta formal de si la persona quería ser tu novia. Sí. Y obviamente aquello era una lanzada de moneda, claro, dependía, digamos, de la estrategia de cantineo, pero lo cierto es que si la persona te decía que sí, entonces entrabas ya en esa etapa formal, ya vimos la amistad, ya vimos el cantineo, el noviazgo. Y entonces tenías pues el derecho de, perdón por la palabra, porque suena muy feo, por la exclusividad, podías llevarla de la mano, podías besarla. Te cuento toda esta historia, José, porque me parece que tu generación ha cambiado un poco la historia y algunas de las afirmaciones que te he hecho ya no van más. Cuéntame un poco de lo tuyo. Tal vez antes de contarte cómo funciona ahora ese mundo, ¿Qué cosa? Del cual estoy retirado ya hace mucho tiempo. Pero tengo algunas preguntas, ¿no? Respecto a esto que me estás contando. A ver,
¿cuánto duraba más o menos la fase desde que inicia el cantineo, pongámosle, a el noviazgo? Digamos, a pedirle que fuera tu novia Buena y pregunta. si realmente pues había el riesgo que te dijera que no Sí, a siempre, esa por pregunta. supuesto, por supuesto. Mira, no había una regla, no había un rule of thumb en Ujú. esto, pero a ver, cantinearte, diría yo, por más de 3 o 4 meses, cuando ya la relación empezaba a parecer que iba a madurar, ya era insensato. Entonces yo te diría que probablemente un cantineo formal duraba alrededor de 3 meses. Ujú. Si eso hubiera durado algo más, en el caso mío, digamos, yo cortejé a mi primera novia y mi actual esposa alrededor de 3 meses. Ok. Ya si no hubiera yo dado el paso de hacer la pregunta clave, Se sobreentendía que no había nada. exacto, o Así. está jugando conmigo, que Ya. también se decía mucho. Ahora yo Mm, recuerdo relaciones de amigos, me decía, está jugando conmigo, porque no sí. formaliza y demás. Entonces yo te diría que más o menos unos 3 meses era un periodo prudente para evaluar si la respuesta iba a ser sí o no. Y obviamente uno no quería correrse el riesgo de que te dijeran que no. Ujú. Sí, no, definitivamente. A ver, yo creo que sí y no. O sea, sí han cambiado algunas cosas y Ah, yo te voy otras. a decir cuál es. Sí, no te hagas el A ver, a loco. ver, a ver. Aquí empecemos por el primer tema. ¿Cómo conoces a una mujer o cómo se conocen las parejas ahora? Yo creo que eso no ha cambiado. Yo creo que hay muchísimas más opciones ahora Las para opciones. conocer, para A ver, conocerse, ¿no? ajá. Es lo que te digo, a ver, no sé, en tu caso, pues evidentemente no es como que en los 70s, 80s la gente no saliera a la calle, o que no saliera a restaurantes, o no saliera a fiestas o a juntas sociales y no se pudiera conocer a una persona que nunca hayas conocido. Claro. Todo eso sigue ahorita. Digamos, hay personas que conocen a sus parejas en fiestas, en juntes, en una cena, con los amigos. Mira, se vino una mi prima, una Eso mi es cuata. universal, diría yo. Eso no ha cambiado en nada. Sí. Evidentemente ahorita tener tecnología sí lo ha cambiado bastante. O sea, hay muchísimas personas que han conocido a sus parejas por medio de las redes sociales, por ejemplo. Estás Tienes revisando razón. Instagram y aparece una chava ahí amiga de alguien y las toqueas, ¿no? Te metes a su perfil, la agregas, miras si te aceptan, le mandas un mensajito, le reaccionas sus historias y después ves si hay interés, ¿verdad? Entonces, eso sí es ¿Y no crees que eso evidentemente es completamente diferente. tremendamente riesgoso, José? Porque después tienes los Tinder Swindler que aparecen en Sí, Netflix. no, de plano. Sí, Bueno, sí, es que estás alterando, digamos, la fase de cantineo a la que yo hacía referencia, que tiene más que ver con el aproximarla más ujú. personalmente, conversar y no hacerlo a través de tecnología. Yo sí creo que se ha perdido mucho ahí. ¿Por qué? Porque, a ver, nadie quita que hay un hombre que está haciendo eso con 10, 20, 30 chavas al mismo tiempo, viendo quién cae. Y nadie quita que la chava esté recibiendo 5, 10, 15, 20 mensajes de chavos que quieren conectársela, ¿verdad? Que es probablemente lo que ocurre, siéndote completamente sincero. Ya, No es lo mismo a tú que sales a una fiesta o alguien salió a una fiesta y conocía a una mujer, conocía a un chavo y probablemente no iba a conocer a alguien nuevo en 2 semanas. Aquí puedes conocer a alguien nuevo cada hora, ¿verdad? wow. Entonces, sí es bien complicado, se ha vuelto muy difícil lograr dar ese primer paso que para ustedes era más sencillo. Nos conocimos, nos parecimos atractivos, nos gustamos, bla, 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 y empieza la fase del cantineo. Aquí estás en un constante cantineo Caramba. todo el tiempo, con mucha gente. Eso es bien difícil para entender y para lograr establecer relaciones profundas en mi generación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces no te dice algo que te gusta a esta persona, no tienes otra, inmediatamente. ¿En O serio? tú, sí, pues sí. O tú te estás Caramba, es casando. como un supermercado. ¿Verdad? Pues es bien complicado. Pues ya estás entendiendo. Ahora ya estás entendiendo. Qué A ver, barbaridad. o tú te estás cantineando a una chava y de la nada te deja de contestar. Tal vez dijiste algo que no le gustó y estaba hablando con alguien que sí le Es sigue decir, diciendo no cosas que hay le un están gustando. proceso formal donde tú, digamos, de manera bilateral y con una sola persona empezabas ese proceso, En es lo que te esta primera entiendo. fase no, que es donde ya empezamos a contar las diferencias. Creo yo en esta primera fase no. Ya, Esta primera fase es todos contra todos. Como a ver qué sale, como a ver qué decían. sale, así. No, hombre. Pero evidentemente cuando ya superas esa fase y ya empieza a haber algo un poco más cercano, un poco más íntimo, ya empiezas lo que ya, incluso ya se ha perdido esa palabra, ser conecte. Cuando yo era joven, cuando era, yo sigo siendo joven, cuando era más patojo,
vos tenías conecte. El conecte era una persona con la que estabas saliendo, no era 100% exclusiva todavía, pero ya se sobreentendía que eso iba caminando hacia la posibilidad de que se convirtiera en un noviazgo, pero todavía no había... ¿Pero qué te permitía el ser el conecte? A ver, no podías tener dos conectes, evidentemente. No podías tener dos conectes porque se iba a ver mal, ¿no? Somos conectes, es, bueno, tenemos por lo menos un poco más Ahora, esa de... expresión es una expresión que solo usabas tú, no decías a la pareja, tú eres mi conecte. No, Eso, no, bueno, igual, a no. mí me hubieran bajado los dientes. No, no, pero se lo decías a tus cuates o lo decías con otra gente. Ya, ¿Verdad? Cuando estaban juntos no decías que somos conectes, porque ser sí, no conecte sé. todavía no implica nada, o Ya, sea, es una palabra más informal que tratarle de darle un tono formal a una relación, ok. ¿verdad? Ahorita no sé qué palabra utilizarán, probablemente hay otra palabra, o no sé si siguen usando conecte, pero ahí es donde todavía estabas medio pie adentro, medio pie afuera, ¿verdad? Podías salir sin invitarla, por todo lo que hablamos de las redes sociales y de todo eso genera la necesidad de involucrar profundamente en tu vida a ese tipo de personas con las que tienes una Ahora, relación. sácame de una duda, porque yo vi personas que decían que tenían su conecte, la llevaban de la mano, cosa que no sucedía en mi Sí, tiempo si no eras sí. formalmente novio. O sea, tomar de la No. mano a una mujer era porque ya había una relación muy formal. Sí, no, eso sí ha cambiado muchísimo. O sea, realmente el contacto físico, pongámosle esa palabra, Sí. para definir muchas cosas, entre ellas la mano, tal vez algunos besos, lo que sea, sí, sí es válido. O sea, sí es válido, la gente no lo mira mal, que lo hagas con una persona exclusivamente, que no sea tu novia, ¿verdad? Qué impresionante. Entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra novia para ustedes? Es una... A ver, primero es terminar de afianzar esa relación de exclusividad. Es decir, si tú ya sos mi novia, no te que estar hablando con nadie más. Si somos conectes, todavía es así como, bueno, es un poco más flexible, ¿verdad? Y a la novia ya la presentas a tu familia, por ejemplo. Tu conecte no. Tu conecte la llevas a algunas actividades sociales y la gente pregunta, decís, sí, estamos ahí viendo qué onda, ¿verdad? Somos conectes, pero no somos novios. Entonces, si mañana no la ven, no se preocupen, ¿verdad? Pues no pasó nada, solo Ya. no surgió nada ya formal. Mira, a ver, yo sé que con esto voy a generar mucha polémica, pero eso me suena un poco también al tema de irse a vivir juntos antes de casarse. Es Sí, un poco que tu generación quiere probar a ver cómo le va sí, para después tomar un compromiso, que no era nuestro caso. lo que tiene malo. Bueno, yo creo que es la formalidad, hijo. O sea, aquello de probar y no pasó nada. Digamos, en nuestro caso era mucho más formal, había mucho más compromiso, voy a decirlo así, si me permiten usar la expresión, de dar ciertos pasos, Ujú. de dar el paso de ser novio, lo que eso significaba, la prometida y finalmente tu esposa. Pero en este caso, esas líneas están borradas del todo. Eh, Pero te voy a hacer una no, pregunta. Digamos, en mi tiempo se estilaba que los hombres eran quienes llevaban, digamos, la iniciativa. Yo tengo la impresión, y corrígeme tú, que eso ha cambiado y que eso ha variado, yo ¿no? creo que no, yo creo que no. Eso sí es algo que no ha cambiado. Evidentemente el hombre es el que tiene que hacer el approach, el que tiene que acercarse, el que tiene que escribirle, el que tiene que hablarle. Eh, a ver, mujeres que también tienen iniciativa, siempre ha habido, supongo Ah, yo. eso es cierto. ¿Verdad? Sí. Nunca ha cambiado. Eh, Aunque sí, a ver, ese es un buen ejemplo. Tal vez hay aplicaciones de dating, ¿verdad? Como Tinder, pero donde la mujer es la que tiene que escribirle al hombre. Yo nunca he usado esas aplicaciones, no sé cómo funciona mucho, No, es que pero no eres mujer, para empezar. entiendo que, no, pero por ejemplo, Tinder, uno como hombre va como que dándole like a las mujeres y ellas reciben esos likes y deciden Ya, quién le gusta y quién no le gusta. ya, Hay una aplicación que es viceversa. Entonces la mujer es la que likea a los hombres y los hombres son los que después aceptan con quién quieren hablar, ya. ¿verdad? Entonces sí ha cambiado un poco eso, creo yo. Tal vez sí te doy la razón en que pues no se mira mal realmente que una mujer sea la que tenga la iniciativa y vaya a hablarte. Casi siempre es un poco de forma indirecta, ¿no? Y eso creo que siempre también lo ha habido. Seguro. Mira, le dice una a su amiga y la amiga es la que te dice, mira, le parece guapo mi amiga, que no sé qué. Entonces ya sabes que ahí está la El puerta lobby. abierta. Sí, siempre hay un poco de lobby en estas relaciones afectivas, ¿no? ¿Tú dirías, hijo, que los noviazgos en tu generación duran más que los noviazgos de la mía?
Y te hago la pregunta Buena porque pregunta. está asociado a algo que vamos a llegar a la conversación, que además es un tema complicado, es el tema del matrimonio. Ujú. Probablemente, digamos, en mi generación, el noviazgo estaba muy orientado a formalizar la relación a través de un matrimonio, cosa que ya en tu generación o ya no existe necesariamente, digamos, esa expectativa o simplemente no, digamos, está mucho más diluida en el tiempo, no sé, es Ay, bueno, yo creo que realmente es muy difícil saber si ha cambiado la cantidad de tiempo que suele estar la gente como novios antes de casarse, porque creo que hay de todo, ¿no? Hay parejas que duran muchísimo tiempo de novios, es tu caso, y parejas que no duran tanto, que tal vez es el mío, ¿verdad? Pero yo ya conocía a mi esposa desde mucho tiempo antes, éramos amigos, teníamos una relación muy cercana. Em, Tú nunca habías visto a mi mamá hasta que la conociste, sí, ¿no? así es. Entonces, creo que ha cambiado un poco ese tema. No lo sé, realmente es una buena pregunta. Lo que sí sé, y tal vez ahí es un poco lo que sí ha cambiado, es que hay muchas personas que no sé si igual eran en tu época, que tienen noviazgos no necesariamente con la idea de casarse, Ese era el punto al que iba. ¿verdad? Por una o dos razones. O nunca se quieren casar, que eso, digamos, es algo que ya se empieza a escuchar mucho en mi generación. Es bueno, si nos casamos, pero no, o sea, no es algo importante, o sea, no es el En objetivo, nuestra generación no sí es lo el era. fin, Sí. ¿verdad? Y la segunda es, bueno, estamos juntos, somos novios, pero nunca hemos hablado de eso y no sé si vamos a llegar a eso. Entonces, estamos juntos porque queremos compañía, Ya. es prácticamente, nunca se va a decir tan explícitamente, pero creo que por ahí pueden ir algunas. Yo creo que tu generación sí era, es que somos novios porque nos queremos casar. Solo la pregunta es cuándo, pues. Es correcto. Y hay un detalle además adicional interesante y es el papel de los papás, de la novia, digamos, Ujú. o el novio en el caso de las El mujeres. suegro y Sí, la suegra. ciertamente también había un componente, digamos, de mucha formalidad y seriedad el aparecerse por primera vez en la casa ya como novio. Ujú. Y dependía mucho también del hecho de cómo era uno recibido, el que ese noviazgo tuviera. Sí influye bastante, Ah, la familia. totalmente, sí, seguro. Wow. Yo creo que eso sigue siendo un factor todavía, pero No tanto. ah, ¿no? Yo creo que no tanto. ¿Y eso por qué razón? No, porque las personas creo que son más desprendidas de sus familias Ya, en nuestras generaciones. Entonces es bueno, pues mi novia no se da al 100% con mi papá, no es motivo de que uno esté con mi novio. ya, Ni las familias suelen intervenir tanto como creo que hacían en tu generación, ¿verdad? Con sus hijas, ya. de decirles, no me gustó, no lo vuelves a ver. No, eso es inimaginable Que a ahora. veces era receta también para la rebeldía, ¿verdad? Que eso siempre ha sido muy del Sí, ser humano, pero pero ahorita yo no he escuchado un caso realmente de alguien conocido o conocido o un que les hayan conocido impuesto esa censura formal. que una familia o unos papás les hayan dicho, no quiero que seas novia de tal persona. Ya. ¿Verdad? Eso es impensable. Hasta ofende, creo yo. Sí, No y sé si en tu generación es un poco más común, tal vez sí, s- creería yo. Tal así vez es. más en la de tus papás, Sí, pero en la tuya no, todavía han no, de rescatar un también, poco de... también la vivimos, sin duda alguna. Esto me lleva a otro tema que ciertamente también es sensible, hay que decirlo, y es el tema de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Sí. En nuestra generación, digamos, este era un tema de conversación y era un tema, Ujú, digamos, de respetar ciertos límites, de guardarse. Se decía en mi ujú, generación era, digamos, un tema de guardarse para el matrimonio. A ver, tampoco hay que generalizar. Esto ujú, no necesariamente, que siempre ha habido casos, digamos, de relación, pero sí, digamos, era un tema de conversación el que probablemente hubieran relaciones previas al matrimonio. Y yo te diría que socialmente no era aceptado. Que hubiera ocurrido, sin duda, ocurrían, pero no necesariamente aceptado. Ahí había un cambio total de... Así, Sí, total, ya, totalmente. O sea, sí creo que se ha vuelto mucho más común ahora lo otro y hasta se mira normal, ¿verdad? A nivel social, yo creo que muchos papás incluso, digamos, han cedido en ese aspecto, curiosamente. No todos, creo que hay unos que siguen siendo bastante conservadores, pero lo que yo he visto es que hay papás que sí, pues saben que eso es una posibilidad, saben que es una realidad, no tienen necesariamente un problema que comuniquen respecto a esa situación o claro. que impidan, simplemente lo aceptan, ¿verdad?
Sí, sí ha cambiado muchísimo Y esa también forma. otro tema que ha cambiado en la percepción personal es el tema de los hijos, porque digamos las relaciones afectivas, los matrimonios, estaban también muy orientados a tener hijos Sí. y digamos la expectativa de que pudieras hacer una familia. Hoy hay personas, con el debido respeto de quienes piensen así, pero que es preferible, digamos, o tener una Ujú. mascota o hacer o armar rompecabezas, Sí. digamos, para distraer tu tiempo y no necesariamente volcarte, digamos, al tema de la... Ahí sí creo que también ha cambiado mucho, Ya, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Primero se ha postergado, a ver, primero se ha postergado la edad de casarse. sí. Yo me casé joven, me casé Aunque dicen que profundamente la joven. pandemia cambió un poco ese patrón, pero Sí, está por verse. creo que digamos, creo que hizo que muchas personas valoraran mucho más lo que tenían en ese momento, Ya, digamos, y decir, bueno, me gusta lo que tengo, quiero, digamos, profundizar sobre lo que tengo, y eso provocó que muchos se casaran, ¿verdad? ya. Em, pero sí se ha postergado la edad, definitivamente, es clarísimo. Yo me casé a los 25 años, Sí, la me casé misma edad que joven. lo hice yo. Sí, a la misma edad. Ninguno de mis amigos está casado, ni mis amigos más cercanos, y No, no creo que se vayan a casar en un futuro cercano, ¿verdad? Y no está mal. O sea, realmente yo fui la excepción y no la norma. La gente se está casando a los 30 años. ya. Eso es lo normal. Los 30 son los nuevos 20, dice el dicho. Sí. Entonces, la gente se está casando a los 30. Ahora, y otra cosa que ha cambiado es el tiempo que pasa de casarse a tener hijos. Eso ha cambiado también. Antes te casabas y al año o a máximo 2 años Lo que ha ya modificado tenías, ya casi que tenías que Lo que ha tener tu primer hijo. modificado Si no, algo tenías malo. el ¿Vos? número de hijos por familia también, porque si Definitivamente. postergas esa decisión, Sí. obviamente solo uno o dos hijos vas a tener, Pero es ¿verdad? por propia decisión Sí, que sin uno duda, toma, decir, sin yo duda. solo quiero tener un hijo. Y eso sí lo escucho mucho. Yo solo quiero tener un hijo. ¿Verdad? Tienen un hijo y dicen, ya no quiero tener otro Ya. hijo. Entonces, eso sí ha cambiado. Familias de numerosos hijos de tu generación, ¿no? Yo tuve Sí. tres y son una Sí. bendición, eso debo decir. Buen mensaje, como tratando de convencer a alguien. No, Claro. yo no pienso tener hijos por el momento. No, no vas a ser No, abuelo todavía. pero esperamos, Sí, esperamos. sí. Entonces, creo que toma más tiempo ahora tomar esa decisión por varios factores, pero uno que te voy a mencionar, que tal vez va a ser otro de los temas, es el tema financiero. Creo que sí hay una presión muy fuerte a nuestra generación de, primero, ahorrar mucho, No segundo, de estoy de trabajar más, acuerdo. el hombre trabaja, la mujer trabaja también, No, ¿verdad? claro, Entonces, con mayor razón debería haber, digamos, más facilidad para que no, un presupuesto no, compartido no. diera la posibilidad de tener, digamos, un hogar más estable No, económicamente. porque el problema es que al final los dos trabajan para sustentar el hogar, probablemente en diferente proporción, ahí Sí, dependerá de cada familia, pero el hecho de que la mujer deje de trabajar ya es un golpe a la economía familiar. pero eso siempre estuvo así, hijo. Es decir, mamá dejó de trabajar las tres ocasiones que Sí, estaba. sí. Mira, en mi generación y algunos de los que nos están escuchando seguramente recordarán esta expresión y decía, los niños siempre vienen con el Mm. pan bajo el brazo. No, no quiero ser en esto irresponsable, pero Endeúdense, tengan un hijo y no, salen de la pero universidad. también es cierto. Es decir, si uno no da el paso, Sí, ¿verdad? Jamás va a encontrar la situación económica ideal. eso sí es algo que uno discute, ¿no? Nunca está uno listo para tener hijos, ¿verdad? No sé si piensas en eso también. Pues O sea, mira, como no realmente, vienen con manual, siempre, siempre es un reto y un desafío, pero la verdad es que, mira, yo creo que es un tema de actitud, es un tema, digamos, de disposición. Creo que las reglas sociales han cambiado mucho. sí. Algunas de ellas han cambiado, no creo que para mejor. Otras ciertamente sí, como el Sí, tema, digamos, del respeto, de la educación, de la responsabilidad compartida, hijo, ujú. que eso creo que es bien, bien importante, que Mira, tiene tu generación que probablemente en la mía no lo había. eso me gusta. Yo creo que ahí ha mejorado muchísimo nuestra generación. Y es, a ver, primero, las mujeres trabajan y son muy exitosas, Sí, ¿verdad? Y se incentiva eso, la profesionalización de las mujeres. Antes, pues una mujer que se quedara en casa era como lo ideal o lo correcto. Incluso en mi generación, ambas versiones está bien. Está bien la mujer que se dedica a trabajar 100% como la mujer así debería que, ser. que quiere quedarse en Sí. casa y quiere cuidar a los hijos y todo, porque también es un trabajo, ¿no? El problema es que las mujeres ahora, pues, ahora no es un problema, pero la realidad eh, es que las mujeres no quieren tener hijos porque saben los sacrificios que eso Afectan, implica. digamos, su trayectoria Sí. profesional. Y yo creo que hay un cierto respaldo, digamos, en términos Cre- académicos de esa Creo, situación, que al final todo en la vida, papá, es un trade-off. Todo en la sí, vida tú tomas decisiones y dejas de hacer cosas por tomar otras es decisiones. cierto, aunque conozco mujeres Ah, profesionales totalmente.
tu mamá, por ejemplo, Sí, que ha tenido hijos, ha salido sí, a salir adelante. Así que creo que también hay que tener cuidado sí. un poco con las excusas que a veces uno utiliza, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que, a ver, ahí hace falta mucho este intercambio que estamos Seguro. teniendo, porque necesitamos más mamás que tuvieron hijos y fueron exitosas profesionalmente, explicándole a mujeres jóvenes casadas qué implica casarse y tener hijos, Claro. ¿verdad? Porque si no lo entienden, ellas sí sienten que es un sacrificio muy grande el tener hijos, por ejemplo. Ese es un tema que nos da para hablar 3 programas y más de 2 rasguños, como Sí. decíamos al comienzo, pero quisiera tal vez cerrar este programa con una reflexión muy importante y es que aunque estas diferencias son tan visibles y tan sensibles de una generación a otra, creo que hay un tema en el que hemos ido caminando en una dirección correcta, en tema de relaciones afectivas, y eso tiene que ver con 3 palabras. Tiene que ver con la palabra comunicación, Ujú. que creo que ahora probablemente la comunicación entre una pareja es mucho mejor que la que probablemente pudo haber sido Sí, hace alguien tiempo, debería. salvando las excepciones, por supuesto. La palabra respeto también, Ujú. Sí. y hablamos de respeto físico, de respeto moral, y la responsabilidad compartida, que Ujú. también siento yo que en el caso de los hombres, que usualmente decíamos que no nos tocaba la labor de cocina, la labor de cuidado de los niños, hoy se entiende y se comprende mucho mejor el rol importante que juega un hombre en eso y también el de la mujer aportando desde el aspecto profesional. Así que Definitivamente. con esta reflexión queremos dar por concluido este capítulo interesante y atractivo de Generaciones en Contraste, el tema de las relaciones afectivas. Muchísimas gracias, José Andrés. Por supuesto, papá, yo creo que nos quedó mucho de qué hablar también. Van a ser temas que vamos a ir retomando a medida que vamos caminando aquí en este podcast, pero siempre un gusto platicar contigo. Seguro que sí. Nos vemos para el siguiente programa. CG Media.